La palabra del Señor para esta mañana, mis hermanos, la tenemos en Gálatas, capítulo 3, versículo 11. Dice así: y que por la ley nadie se justifica ante Dios es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Que el Señor bendiga la lectura de su palabra. La salvación que Dios diseñó para la humanidad comienza desde la fe. Desde la fe. El apóstol Pablo, que es el que escribe esta carta, lo deja bastante claro también cuando les dice a los romanos que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó a los muertos, serás salvo. O sea, fe, creer. Y a los efesios le dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no de vosotros, es un regalo de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. ¿Queda claro? Y algunas personas creen que para ser salvo hay que tener una vida especial, piadosa, hacer cosas, ayudar a alguien, tener buenas relaciones con los demás. Y eso no es así. La palabra del Señor nos enseña que no hay nada meritorio que podamos hacer para ser salvos. Solo debemos depositar nuestra fe en Jesucristo el Señor. Y eso es lo que planificó Dios. Y he escuchado a algunas personas que, como para justificarse que ellos no participan en su religión, porque algunos son católicos, otros qué sé yo, en otras religiones, dicen, no, pero yo sé que todos los caminos conducen a Dios. No, están equivocados. El único camino que conduce a Dios es Jesucristo el Señor, y Él lo dijo con toda claridad. Yo soy el camino, la verdad, la vida. Nadie va al Padre, sino por mí. Eso no hay que entenderlo ni diseccionar la frase. ¿Qué es lo que está diciendo? Lo está diciendo con toda claridad. Eso es literal. Por lo tanto, no hay otra forma. Y Pablo, en este versículo, que cuando está escribiendo los Gálatas, está citando al profeta Habacuc, capítulo 2, versículo 4, porque el justo por la fe vivirá. Y eso es lo que necesitamos, hermanos, poner la fe. Nosotros lo sabemos y se lo decimos a los que todavía no conocen al Señor. Necesitamos la fe para entrar al camino, pero esa fe debe continuar. No se detiene ahí. No basta con yo tener fe, recibo a Cristo y se acabó. No, toda la vida del creyente debe sostenerse por la fe. A eso se refiere esta palabra del Señor, porque el justo por la fe vivirá. Algunos lo han malentendido de tal forma que yo he escuchado algunos que creen que poco menos que no hay que trabajar, pues yo vivo por la fe, me dedico al Señor completamente. Y los recursos caerán del cielo. No es eso. Así que a partir del momento que nosotros recibimos a Cristo, nuestra fe tiene que seguir creciendo. Y para que siga creciendo tenemos que comenzar a relacionarnos más y más con Dios. Tiene que crecer nuestra comunión con Él. Y en la medida que crece, vamos conociendo más y va aumentando nuestra fe. El autor de Hebreos dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Tenemos que tener fe. Y tiene que crecer de tal manera que esta palabra que hemos leído esta mañana se haga carne en nosotros, que vivamos por la fe en Jesucristo. La afirmación que hace Pablo aquí
es que nadie puede ser justificado por las obras de la ley. Y en este caso también podríamos nosotros llevarlo a este tiempo por buenas obras. Nadie puede justificarse ante Dios porque hace algo bueno según Él. Que ayudó a cruzar a una abuelita en la calle, o que le dio 2 chauchas a un mendigo, o que no dice garabatos. Él habla piadosamente. No. Aquí el apóstol Pablo en esta carta a los Gálatas está contrastando 2 formas de vida. La vida según la ley, que para justificarse había que cumplir con todo lo que Dios le ordenó a Moisés. La ley que conocemos, la ley de Moisés. Y la vida según la fe, que se basa en lo que Jesucristo hizo por nosotros. Eso es lo que está confrontando. De manera que Pablo nos enseña aquí que nadie puede ser declarado justo frente a Dios por las obras que hace, aunque sean buenas, sino por la fe en Jesucristo. Eso, hermanos queridos, es cardinal en nuestra vida. Pablo, como les decía, tomó esta frase del profeta Habacuc, donde el profeta Habacuc estaba en un momento de crisis, afligido, no muy distinto a lo que pasa con nosotros, porque él se quejaba ante Dios, le decía: tú no tienes ojos para ver lo que están haciendo los malvados, cómo abusan de los más inocentes. En ese contexto, él estaba hablando, y Dios le dice que esos orgullosos les llegará el momento, va a llegar, van a perecer. Y ahí le dice: pero el justo por la fe vivirá. Nos tenemos que sostener. En ese contexto, mis hermanos, fe significa fidelidad a Dios, fidelidad a su palabra, confianza constante en que Dios está de nuestro lado, en que Dios nos va a socorrer cuando lo necesitemos. El apóstol cita 2 veces a Habacuc en sus cartas. Lo hace en Romanos 1:17 y también lo hace aquí en Gálatas, en el versículo 11 de ese capítulo 3 que estamos leyendo. El autor de Hebreo también lo cita en el capítulo 10, versículo 38. Y en los 3 lugares entendemos lo mismo, nos dice lo mismo, que ninguna obra nos justifica frente a Dios, sino la fe en Jesucristo. La fe en Jesucristo. Y por eso el justo vivirá por la fe. Y esta expresión de vivirá significa que tendrá una verdadera vida espiritual y eterna con Dios, una existencia sostenida por la fe. Eso es lo que nos está diciendo, hermano. Así que la expresión porque el justo por la fe vivirá significa vida verdadera, pero no solo la vida eterna, también la vida presente. O sea, nuestra fe en Jesucristo debe conducirnos a su palabra, y su palabra debe conducir nuestra vida. Debemos actuar de acuerdo a la palabra. Hermanos queridos, es una promesa de Dios, tenemos que acatarla. Y vivimos con esa fe en Cristo porque Cristo es nuestro ayudador, nuestro auxilio, nuestro sumo sacerdote, como se ha dicho. Él intercede por nosotros, nos alienta, nos protege, nunca nos va a dejar solos. Eso es lo que nos está diciendo la palabra. Nuestra fe debe ser activa, creer que Dios nos acompaña al supermercado, que nos acompaña en nuestro trabajo, nos acompaña en nuestros estudios, que nos da habilidades que no tenemos. ¿No se ha enfrentado usted a alguna situación, no sé cómo hacerlo, y no tiene a quién pedirle ayuda? Y Dios está ahí. Y Dios le puede abrir el entendimiento en ese momento, y lo hace. Y Dios quiere que lo experimentemos. Eso es vivir por la fe. Experimentar día a día nuestra fe, hermanos queridos. Y aquí Pablo dice que nadie puede justificarse delante de Dios por obras. Él dice la ley, porque está hablando a los judíos. Pero también nos habla a nosotros los gentiles, que no estamos bajo la ley judía. Y lo que significa es eso, por obras que creamos que vamos a hacer.
el capítulo 13 de Corintios, tan hermoso, ¿verdad? Lo conocemos. Nada de lo que hagamos, hermano, incluso exponer nuestra vida al fuego por amor a Dios. O sea, no, exponer, si no tenemos amor, dice, no sirve de nada. No sirve de nada. Entonces, y cuando nosotros tenemos la fe en Jesucristo, su amor se hace presente en nuestras vidas. Así que yo quiero invitarles esta mañana a examinar esta frase, el justo por la fe vivirá. Y aquí yo veo 3 verdades fundamentales que todo creyente debe conocer. Porque es fácil leer esto y no entenderlo. El justo por la fe vivirá, yo ya les decía. Algunos creen que ya no trabajo, no tengo que esto, lo otro, porque yo creo que mi Señor me va a proveer. No, si eso es cierto, pero no es eso lo que está diciendo. Está diciendo de nuestra fe en el caminar cristiano, nuestra fe en Cristo que no debe decaer, que debe crecer. Y lo primero que tenemos que entender, que la fe y las obras, la fe y no las obras justifican al hombre delante de Dios. La fe y no las obras. Pablo está afirmando que nadie puede presentarse frente a Dios diciendo yo merezco ser salvo. Nadie merece. Nadie tiene el cielo ganado, como dicen algunos. Hoy con lo que hizo usted ya tiene el cielo ganado. ¿Han escuchado esa expresión? Nadie lo tiene ganado si no ha recibido a Jesucristo como su Señor y Salvador. Todos los que lo han recibido, sí. Y Pablo dice eso, que nadie merece. En el capítulo 2 de esta misma carta, en el versículo 16 dice lo siguiente, Pablo, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, no es justificado por las obras, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Fíjense ustedes lo que le dice Pablo. Dice que nosotros, se refiere a él, a Pedro, a los apóstoles, a los que estaban con él. Nosotros, dice, también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe en Jesucristo. O sea, está diciéndole, no habíamos sido justificados nosotros por la ley. Nadie se justifica por la ley. Nadie se justifica por buenas obras. Hermanos, y nosotros sabemos que todos hemos pecado. Todos hemos pecado, todos hemos fallado. Incluso siendo creyentes, somos de repente irresponsables en el cumplimiento de la palabra del Señor. Por lo tanto, necesitamos la gracia de Dios. Y para que la gracia sobreabunde tenemos que tener fe en Cristo, practicar la palabra. La justicia de Dios, hermanos queridos, es la que nos permite tener esa comunión con Dios. Él nos considera justos. Para que Dios nos vea justos, tenemos que haber entrado. Y justos o santos también no significa perfección. Nosotros no somos perfectos, no lo vamos a hacer nunca mientras estemos en esta tierra. Pero ¿en quién creemos? ¿En quién hemos depositado nuestra fe? Él sí, que es perfecto. Por eso que debemos vivir con nuestra fe puesta en Él, con nuestra confianza puesta en Él. Así que yo te digo, mi hermano, mi hermana, que dejes de intentar ganarte el favor de Dios haciendo cosas para Dios. Ciertamente, estás llamado a participar en las buenas obras que Dios preparó para ti, porque así lo dice la Escritura. Antes de que le conociéramos, preparó buenas obras. Hay que caminar por ellas. Pero en obediencia a Dios, porque le amamos, no para ganar su favor. Porque el favor de Dios ya lo tenemos. Cristo lo ganó por nosotros. Así que cuando tú pones la fe en Cristo, Dios te ve como justo, te acepta, te ve como su hijo. Así que, hermano, la justicia de Dios no es una recompensa, no es un premio por nuestras buenas obras. La justicia de Dios, para nosotros, considerarnos justos, es porque Cristo lo hizo por nosotros.
A eso se refiere, más el justo vivirá por la fe, caminando en fe, siempre confiando en Jesucristo. Así que esa es la pregunta que tú te tienes que hacer, por mi hermano. ¿Qué relación estoy teniendo yo con Dios? ¿Por mis méritos o porque tengo fe en Cristo? Esa es la confianza que debemos tener. Una segunda enseñanza que podemos sacar, hermanos queridos, además de que nuestra justificación es por la fe y no por obra, que la fe es una forma de vivir. Es una forma de vivir, un estilo de vida. Vivirá, dice el texto, no se refiere solo, como les decía, a la vida eterna, sino a una forma de vida aquí en la tierra. A eso se refiere. El justo no solo cree para ser salvo, sino que porque ya es salvo tiene que seguir creyendo. Tiene que seguir manifestando su fe. Y la fe no es decir solamente yo creo en Dios, como dice mucha gente. No, si yo creo en Dios. No, si yo creo en Jesús y yo tengo fe. No, es caminar confiando en Él, en todo momento. Y sobre todo en las aflicciones, sobre todo en las enfermedades, en las pruebas. Ahí se muestra verdaderamente la fe que tenemos. Cuando tú ves todo oscuro, y como ves todo oscuro no puedes ver lo que Dios está haciendo a tu alrededor, ahí es cuando tienes que seguir confiando, ahí es cuando tienes que seguir creyendo, ahí cuando tú tienes que creer que Dios está haciendo algo por ti, porque así lo dice la Escritura. Eso es la fe verdadera. Cuando todo falla, tú sigues esperando en Él. Esa es la fe. El profeta Habacuc, como les decía, vivió tiempos de crisis fuerte, había escasez, incluso para sostener la vida. ¿Y qué dice él? Aunque me falte todo, yo me sigo gozando en el Dios de mi salvación. Eso es la fe. Y Pablo dice a los corintios que ya no estamos llamados a vivir por vista. Yo veo los milagros del Señor, veo las bendiciones del Señor, entonces yo creo. No por vista, sino por fe. Cuando no vemos nada, sigamos creyendo. Eso es vivir por fe. Ahora bien, ¿cómo podemos incrementar nuestra fe? Lo sabemos. Daniela lo leyó antes de entregarme el púlpito. Dice la palabra del Señor que la fe viene a nuestro corazón por escuchar la palabra de Dios. Es así. Por lo tanto, mis hermanos, es un beneficio más que tiene el culto. Porque cuando usted viene al culto, escucha la voz de Dios a través de la palabra. Cuando se entrega la palabra, usted la está escuchando. Eso significa que sin que se dé cuenta, su fe está aumentando, porque la fe viene por el oír la palabra. Y cuando nosotros adoramos a Dios, como lo hacemos, también escuchamos la voz de Dios. Las letras de la alabanza contienen mucha palabra de Dios. Por eso que hay que poner atención a lo que estamos cantando. Porque o le estamos diciendo algo a Dios o Él nos está hablando a nosotros. Pero para eso hay que poner atención. Hay que venir con una mente expectante. ¿Qué me va a hablar el Señor hoy? Con el deseo de escucharlo, evitando todo tipo de distracción, no dejando que su mente se llene de pensamientos de lo que va a ser mañana, lo que le pasó ayer, sino que concentrar su mente en el Dios Todopoderoso. La Biblia dice que no nos hagamos imágenes de Dios, ¿cierto? Pero es difícil para nosotros creer en lo que no existe. ¿O no? ¿A usted no le pasa? A mí nomás me pasa. Y yo cuando estoy cantando les confieso, porque mi Dios lo sabe, yo me hago la imagen de mi Dios. La imagen que puedo hacerme con mi mente limitada, pues, con las pinturas del Renacimiento, un Dios bueno, un viejito amable, grande, poderoso. Pero no podemos imaginar cómo es nuestro Dios, pero está presente.
Pero si eso nos ayuda a formarnos una imagen, hagámoslo, porque debemos adorarle y concentrarnos en Él, en nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué imagen podemos tener de Jesús? Sino que la de un ser humano, ¿cierto? No, es difícil. Pero bueno, creamos entonces la palabra, porque ahí encontramos bendición, milagros, y que pueden, hermanos queridos, también replicarse en nuestras vidas, los milagros de Dios. Cuando todo está oscuro y usted sigue creyendo, es candidato a un milagro. Cuando todo parece imposible, es usted candidato a un milagro. Por eso sigamos creyendo. Si tenemos la palabra de Dios como base de nuestra vida, entonces podemos seguir adelante sin desfallecer y vamos a orar y vamos a trabajar para Dios y vamos a glorificar su nombre. Así es. Así que yo les invito, pues mis hermanos, a que reflexionemos en esto. Usted es justo, usted es justificado frente a Dios. Viva por la fe. Que su fe se exprese cada día. Cada día. La palabra, hermanos queridos, es verdad, es eficaz. Por lo tanto, cuando nosotros la entendemos bien, realmente se produce una transformación en nosotros. Ella nos puede animar en los momentos de desánimo, nos ilumina en los momentos de oscuridad. También se leía, es lámpara a nuestro camino, cantábamos eso, ilumina nuestro camino, nos muestra por dónde guiarnos. Impresionante, porque la oscuridad, ¿verdad?, que un poco atemoriza. Yo recuerdo cuando era estudiante de quinto año o cuarto año de odontología, fuimos a la zona del estuario de Reloncaví, que hay muchos pueblitos, ahora están más comunicados, pero en ese tiempo solo se comunicaba por mar o por aire. Y teníamos que trasladarnos desde desde Río Puelo a Sotomó. Y lo teníamos que hacer en la noche, en un bote, que nos iba a buscar un tipo, porque era cuando el mar estaba descendiendo, descendiendo, entonces no podíamos ir a otra hora. Y cuando nos pasa a buscar este hombre, pero estaba oscuro que no se veía nada. Y yo me asusté y dije, chute, ¿cómo vamos a ir aquí? Nos vamos a dar vuelta y no nos vamos a dar ni cuenta. Y yo le dije al hombre, oye, pero ¿cómo vamos a ir? ¿Cómo? Usted sabe muy bien el camino, pero no se ve nada. No se preocupe, me dijo. En 5 minutos va a salir un solcito. Y claro, pues él tenía todo programado y sale la luna y nos ilumina completamente. Oh, qué bueno ver. El Señor nos hace ver, ilumina nuestro camino, hermano. Cuando todo está oscuro, Él, a través de su palabra, nos ilumina. Lámpara es a nuestros pies. La fe hace milagros. Por eso que el Señor quiere que crezca en nosotros. Dijo Él que una fe pequeña puede hacer trasladarse un monte. Diciendo que una fe pequeña puede hacer mucho. ¿Cuánto más si una fe sólida? Por eso el Señor quiere que tengamos una gran fe. Cuando le creemos a Dios, suceden los milagros. ¿Recuerdan ustedes la ciudad de Jericó? Una ciudad fuerte, con una muralla inmensa, sólida, difícil que era invadir. Sin embargo, el pueblo le creyó a Dios. Y esas murallas fueron derribadas. Fueron derribadas en forma milagrosa. No intervino el pueblo solo obedeció a Dios. A algunos les habrá parecido hasta poco lógico lo que les dijo Dios. Den una vuelta cada día, alrededor de la semana. Y estarían ahí algunos, lo que estamos haciendo. Seguramente estos jericoanos se van a amilanar cuando nos vean ahí, sin arma y caminando. Y lo hicieron, sí, el pueblo lo hizo 6 veces. Y el 7º día, 7 veces. Y gritaron todos y las murallas cayeron.
Eso es lo que hace nuestro Dios cuando le creemos. Y creer es obedecer. Obedecer a la palabra, hermanos queridos. Tenemos que hacerlo. Ahora, si somos honestos, todos podemos ver creyentes que llevan varios años en la iglesia y vienen a los cultos regularmente, pero parece que su fe no ha crecido ni un poco. ¿Qué pasó ahí? ¿No se cumple la Escritura? Lo que pasa es que no están oyendo. Ustedes conocen la expresión del Señor cuando hablaba hacia la gente. El que tenga oídos para oír, oiga. Esa expresión significa pongan atención a lo que les voy a decir. Pero si una persona viene y no pone atención, no está recibiendo, no está escuchando a Dios. Si estamos cantando y alabando y él está pensando en la inmortalidad del cangrejo, no está poniendo atención a la palabra. No se está produciendo lo que dice la palabra que se produce. Que cuando escuchamos su voz, nuestra fe crece. Algunos hermanos están distraídos. Algunos francamente no solo distraídos, sino que están con el celular viendo algo totalmente distinto al culto. Eso se ve. Estamos orando y están conversando. Entonces, claro que no se va a producir ahí el milagro de aumentar nuestra fe. Por eso el Señor nos dice que tenemos que hacerlo con atención. La palabra de Cristo es vida. Sí. Así que confiemos. Jesús nos muestra un Dios fiel. Él dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y Jesús era fiel, fue fiel hasta el final. Primero en obediencia al Padre y con sus discípulos. Así que, hermanos queridos, yo les invito a amar las Escrituras. Dice Isaías, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envié. Y si nos dice que la fe viene por el oír su palabra, Él está haciendo eso en nosotros. Nosotros asociamos generalmente este versículo con la evangelización, que vamos a proclamar el Evangelio y nos va a volver vacía. Pero también es para nosotros, los creyentes. También la palabra hace cosas en nosotros. También nosotros estamos en un proceso de crecimiento, de transformación. Y la palabra viva y eficaz lo hace. Pero para eso hay que atenderla, hay que poner atención. No se trata de escucharla por aquí que salga por acá. Hay que atesorarla. Sí. Por lo tanto, abramos nuestra mente, mis hermanos, a la palabra de Dios, para que vivamos por la fe en Cristo Jesús. Abramos nuestra mente, que nuestros oídos estén atentos a lo que nos dice el Espíritu Santo. El Espíritu Santo te va a hablar, mi hermano, cuando estás orando, cuando tú realmente buscas al Señor, con fruición, con deseo, con expectativa. Y es maravilloso ver cómo nuestro Dios responde. Hay que experimentarlo, hay que hacerlo. La fe no es para un momento de necesidad solamente. Nos dice la palabra que tenemos que vivir toda nuestra vida cristiana por la fe. Más el justo vivirá por la fe. Lo tercero que nosotros podemos encontrar en este versículo es que la fe en Cristo es fuente de seguridad, fuente de confianza. Podemos vivir tranquilos porque confiamos en el Señor. Él no nos va a dejar huérfanos, no nos va a desamparar nunca. Él va a cumplir siempre lo que nos ha prometido. Sus promesas son ciertas. Por eso nos da seguridad. Si tenemos fe en Dios, tenemos seguridad. La Biblia nos revela a este Dios fiel. Ustedes saben cómo fue la actuación del pueblo hebreo. Desde que salió de Egipto, a las 2 semanas ya estaban reclamando, protestando contra Dios, desobedeciendo. Pero al final de la jornada, cuando llegan a la tierra prometida,
¿Qué es lo que dice Josué, que fue el reemplazante de Moisés? Porque Moisés no entró a la tierra prometida. Josué dijo, no faltó ni una palabra de todas las buenas promesas de Jehová. Había ninguna, todas las que había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. Todo se cumplió. A pesar de nosotros. Dios es fiel y cumple. Tómese las promesas del Señor, mis hermanos. Dios siempre nos va a guiar por el camino correcto. Nos vamos saliendo, Él nos va a guiar para volver al camino. Lo hace. Así que escuchar y meditar la palabra del Señor es lo que necesitamos, hermanos. La palabra de Dios nos da paz en medio de las pruebas, nos fortalece, nos consuela. Sí, nos da respuestas. Por lo tanto, creámosla. Dios sigue en control de nuestras vidas. El justo puede vivir por la fe porque la fe lo une a Cristo. Y Cristo venció a la muerte, venció al mundo, venció el pecado. Podemos allegarnos a Él. Podemos allegarnos a Él, mis hermanos. Así que quien deposita su fe en Jesucristo edifica su vida. Edifica su casa, por decirlo en palabras bíblicas, en la roca. Descenderá la lluvia, soplarán los vientos, vendrán ríos y la casa no se mueve. Porque está en la roca, que es Cristo Jesús. Así que, ¿cómo no va a ser bueno para nosotros vivir sin temor de lo que va a pasar? ¿Cómo no vamos a estar contentos de sentirnos seguros de que hay alguien que nos protege? Que aunque las cosas se vean mal, vamos a salir con bien. Dios es experto en eso, transformar lo malo en bueno. Y además somos perdonados, por hermano, de nuestras faltas, porque todos seguimos cometiendo errores. Y el Señor lo sabe, pero igual está a nuestro lado y nos acepta. Y nos da vida abundante. Y tendremos una vida eterna con Dios. Los que tenemos fe, hermanos queridos, los que vivimos por la fe, los justos, no tenemos miedo del juicio final, como temen los incrédulos. No tenemos miedo a la muerte, porque sabemos que es solo un paso a un lugar mejor. Todo eso, hermanos queridos, es lo que nos provee la fe. Ahora nuestra vida está escondida con Cristo. ¿Qué más protección que es? ¿Qué más protección? Así que aférrate a la palabra, aférrate al Señor. Cuando el enemigo que lucha con nosotros y viene en nuestra mente, ese es el campo de batalla, lo sabemos, te haga ver tus faltas, porque es un acusador, es un acusete. Nos acusa frente a Dios y a nosotros mismos, a nuestra conciencia. Cuando te haga ver tus faltas, tú muéstrale la cruz. Claro, ahí en la cruz murieron todas tus faltas. Las que cometiste antes de conocer a Cristo y las que vas a cometer en el futuro. Así nos enseña la palabra del Señor. Somos justificados. Dios nos ve como justos. Así que ya no busques logros personales para validarte frente a ti mismo o frente a tus hermanos, a tus semejantes. Vive mejor por la fe. Y ella te valida mucho más que lo que tú podrías conseguir. Sí, hermanos queridos, cuando nosotros somos consecuentes con nuestra fe, los demás lo notan. No tenemos que hacer nada, solo vivir por la fe. Y cuando la duda toque tu corazón, sigue creyendo en el Señor. Tienes que saber que esa duda es humana y no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Pero fiel es Dios para, junto con la tentación, darnos la salida. ¿Se dan cuenta? Así que continúa, mi hermano, avanzando en este camino. Porque cuando avanzamos en Él, el Señor trae bendición a nuestras vidas. Y nos sentimos contentos
como dice Pablo, regocijaos en el Señor. Nos podemos regocijar, hermanos queridos. Así como los grandes muros de Jericó cayeron, también esa montaña que está al frente y que te tiene muy preocupado y te quita horas de sueño, va a caer, se va a derrumbar. Esos gigantes que te acosan, las preocupaciones, las dificultades, van a caer. Dios es capaz de hacer milagros en este tiempo. Así que cree en el Señor Jesucristo. Cree en Él. El justo por la fe vivirá. Resume esta frase, hermano, al corazón mismo del Evangelio. Eso es lo que hace. No vivimos por logros, sino por fe. No vivimos por lo que vemos, sino por lo que creemos. Que así sea, hermanos queridos. Vivir por la fe es decirle al Señor, no comprendo por qué estoy pasando por esta situación. No sé cómo va a resultar esto, pero te entrego mi vida. Y yo sé que tú me darás la salida. Fe es lo que el Señor pide. Sin fe es imposible agradar a Dios, dice Hebreo. Esa debe ser la vida del justo, mis hermanos. Esa es la vida que agrada a Dios. Esa es la vida que Cristo vino a darnos. El justo por la fe vivirá. Esa no es una frase teológica solamente, porque se ve bien ahí, en el contexto. No, hermanos queridos, sino que es un llamado a confiar, a depender, a fortalecernos, descansar cada día en Dios. Sí, en Cristo tenemos todo lo necesario, todo. No tenemos necesidad de más. Así que piensa, ¿tú cómo estás en este aspecto? ¿Estás poniendo atención a la palabra del Señor? ¿Estás siguiéndola? ¿Qué significa para ti la Biblia? ¿Es importante? ¿O te acuerdas solo cuando vienes camino al templo el día domingo? Si es así, no le estás dando la importancia que ella tiene. Solo cuando nosotros la tomamos en serio, cuando la leemos con fruición, con deseo, así como cuando nos preparamos a comer algo rico, ¡ay, lo que me gusta! ¿Ah? Eso se llama fruición, deseo de llegar ya a ese momento. Que así sea leer la palabra, que así sea entenderla. Y hermanos queridos, cada día vamos a ir creciendo y nuestra fe va a ir aumentando. Y solo con una fe robusta podremos soportar el día a día, todo lo que acontece, que sabemos que estamos en un mundo de maldad. Jesús pidió que nos librara del mal al Padre, pero no que nos sacara de este mundo. Somos necesarios en este mundo. Así que mi hermano, yo te invito a vivir por la fe, sobre todo en los momentos más tormentosos, sobre todo en los momentos de aflicción, cuando parece que todo está mal e imposible, que tú tengas una fe tan robusta que puedas decir junto con el profeta Habacuc, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, aunque las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vaca en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, me gozaré en el Dios de mi salvación. Que el Señor les bendiga.